bueno, entablando un diálogo con un gran amigo, ¿sí? Con un extraordinario economista, él es jefe economista de Black Toro, me estoy refiriendo a Fernando Marengo. Bienvenido, Fernando, ¿cómo te va? Silvio Sacomani te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Silvio y Nelson? ¿Cómo están? Buen día, muchas gracias por llamar y Bien, feliz no, por año para favor. todos. Igualmente, muchas felicidades, que tengamos un gran año todos los argentinos, ¿eh? Muchas Ojalá. felicidades. Bien, Fer, en primer término me gustaría consultarte, ¿a, crees, ¿a qué crees, bien digo, que se debe este no tan importante incremento de riesgo país, pero casi está tocando los 600 puntos? Y también el aumento del dólar blue a 1.250 pesos. A ver, creo que claramente tiene que ver con todo lo que viene pasando el último año, ¿no? Que tuviste una compresión grande del riesgo país, una apreciación del tipo de cambio y una reducción de la brecha muy grande. En la medida que te vas acercando a algo parecido a la normalidad, empezás a andar más al ritmo de lo que le pasa al resto del mundo. Y creo que el resto del mundo, digamos, hoy está teniendo un día relativamente malo, Sí, por expectativas respecto a qué va a pasar con la economía americana, si Trump va a poder bajar el déficit fiscal, la velocidad de baja de la tasa de interés en Estados Unidos y todo esto. Pero de nuevo, creo que también está muy relacionado con lo que fue la evolución de la economía argentina el último año, ¿no? Que de uh-huh. nuevo, hace un año estaban completamente afuera de todos los mercados y la posibilidad de cualquier análisis de Argentina serio. En la medida de nuevo que te empezás a parecer algo más normal, bueno, tenés más impacto, ¿no? No, seguro, pero viste que se incrementó, que estamos más cerca de los 600 puntos, llegamos a tocar los 540, bueno, recordemos que el índice que mide, o el indicador que mide el riesgo país es, si mal no recuerdo, es el JP Morgan. Sí, sí, sí. En su momento, creo que la semana pasada o la anterior, bueno, dieron una información errónea en torno a la medición del mismo, que, bueno, todos vimos Sí, eso fue 444 un tema puntos. muy ¿Sí? puntual que cuando Sí. pagaste el cupón de los L30 la tenías que netear para hacer el cálculo, no se Uh-huh. netió y eso mostró una baja de riesgo país mayor a lo que realmente estaba ocurriendo. Pero de nuevo, creo que lo que quiero tratar de expresar es que cuando vos estás tan lejos del resto del mundo, lo que pasa en el resto del mundo no tiene implicancia sobre la economía argentina. Claro, Cuando sí, vos estás más cerquita exacto. en cuanto a la brecha diferencial de tasa y todo el resto del mundo, cuando el resto del mundo se mueve, vos te empezás a mover también, Claro, ¿no? no, seguro. Bueno, como bien planteás, ¿no es cierto? Faltan muy poquitos días para que Donald Trump asuma la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Incertidumbre. Bueno, es por eso que hoy la bolsa en los Estados Unidos de Norteamérica ha caído, bueno, fundamentalmente y por ende las acciones que allí cotizan, incluyendo obviamente las acciones argentinas. Bueno, esto se debe a la incertidumbre, pero también, viste que Cristalina Georgieva hizo una advertencia sobre los riesgos de las políticas económicas que de algún modo quiere implementar Donald Trump, y más precisamente en lo vinculado con la imposición de aranceles entre el 10 y un 20% a todas las Sí. importaciones, bueno, un gravamen adicional del 60%, si mal no recuerdo, a China, en fin. ¿Cómo crees que impacta todo esto? Y bueno, si es solamente una expresión más de Donald Trump, o si crees que va a llevar adelante una política totalmente proteccionista. A ver, claramente Trump, y por ya tenemos la experiencia de su presidencia anterior, es un negociador que empieza con posturas alocadas y después termina en una negociación no tan extrema como su primer posición. Segundo punto, Trump le promete al electorado americano hacer de Estados Unidos de nuevo un país grande, como lo era hace 50 años, Uh-huh. y hace 50 años Estados Unidos era un país industrial que nunca más va a volver a serlo.
Entonces, cuando intenta volver a ser un país industrial, la única forma que tiene Estados Unidos de competir con parte de, yo diría, de China y el sudeste asiático es poniendo aranceles. Ahora, la imposición de aranceles tiene varios impactos. El primer impacto que tiene es que vos pones un arancel y lo que ve solamente, aparentemente, Trump es que va a recaudar más y va a proteger la industria doméstica. Ahora tenés un segundo impacto que como argentinos sabemos exactamente cuando vos pones aranceles, encareces el costo de los bienes e insumos que importa Estados Unidos. Y lo tercero que tenés, que ahí Estados Unidos, al ser una economía tan grande, cuando impone un arancel, parte del costo lo paga China, para simplificarlo, el exportador. Porque si le cae la demanda de productos americanos, claramente tiene que, parte del ajuste lo paga el resto del mundo. Entonces una combinación de un poco más de recaudación, un poco más de más precios internos y un poco más de mayor de ajuste por parte de la economía china o de los que son exportadores a Estados Unidos. Ahora lo que está claro es que el mundo aprendió que la forma de generar bienestar es que cada uno se especialice en lo que tiene ventaja comparativa y el resto se lo compre el resto del mundo. Ahora claramente Estados Unidos quiere revertir en parte ese proceso, ¿no? Esta idea de que en Argentina de nuevo se conoce mucho en otra escala, de volverse una economía sustitutiva de importaciones, ¿no? Ahora el impacto en China y en algunos otros países sabemos que puede ser muy importante si es que Donald Trump realmente toma estas medidas tan proteccionistas, por ende de elevados aranceles. Digo, la Argentina puede llegar a tener algún coletazo con respecto a este punto. O de repente hay algunas industrias que se van a ver beneficiadas por acuerdos bilaterales que, bueno, los pretende Javier Milei, ¿no? Tendrá que ir por fuera del Mercosur, no sé bien cómo puede llegar a desembocar todo esto. El mundo, si vos te fijás, China y Europa, e incluso Estados Unidos, están desacelerando su ritmo de crecimiento. Entonces es esperable que el mundo crezca menos. Ahora, el segundo tema que tenés es que Estados Unidos tiene una situación donde la economía se desacelera, pero no por debajo de su ritmo potencial. O sea, parece que la economía americana todavía crece a un ritmo que no es sostenible en mediano plazo. Sobre eso, tener un Estados Unidos que tiene un déficit fiscal de 7 puntos del producto y un Trump que no sabe qué va a hacer fiscalmente. Entonces, lo que se espera es que Estados Unidos baje su tasa de interés menos que el resto del mundo. Entonces eso hace que por diferencial de tasa los capitales vayan más a Estados Unidos porque es más atractivo. Claro, por supuesto. Entonces, y lo tercero, que el dólar se aprecie, lo cual te hace tener precios de materias primas bajos. Entonces cuando uno piensa en economías emergentes, puedo decir, el mundo se desacelera, Estados Unidos me paga una tasa de interés alta, lo cual hace más atractivo mandar capital a Estados Unidos. Y la apreciación del dólar me hace que el precio de las materias primas esté bajo. Bueno, claramente no es un mundo favorable para economías emergentes, dentro de la cual se encuentra Argentina. ¿Seguro? Ahora, pensar de algo bilateral, a ver, yo creo claramente Trump no va a poner plata en Argentina, Trump no va a hacer que el gobierno americano ponga plata. Eventualmente lo que puede lograr una administración de Trump es que el acuerdo con organismos internacionales resulte más fácil, porque Estados Unidos tiene poder de veto. Entonces, ¿qué se puede lograr eventualmente gracias a una administración de Trump? Bueno, que Argentina logre un acuerdo con el fondo más rápidamente y se desembolsen fondos más rápidamente y que eso permita levantar el cepo y una serie de cosas de ese tipo, ¿no? Todavía es muy, incipiente decir que la Argentina se ha convertido en un país serio. No, a ver, yo creo que para decir que Argentina se convirtió en un país serio va a demandar años, te diría, ¿no? Lo que está tratando Argentina en este momento es un proceso de estabilización macroeconómico que yo creo que se implementó el programa correcto y de la manera correcta. Ahora es el gran desafío Argentina, es cómo hacer para que ese programa de estabilización
en algún momento devenga en un programa de crecimiento sostenido, como no logró Argentina en toda su historia moderna, ¿no? Entonces creo que el gran desafío argentino es si en algún momento lograremos finalmente un programa de estabilización, un programa de crecimiento sostenido, que por el momento no lo tuvimos de nuevo, ¿no? Ahora, lo que te quiero consultar es, porque hace instantes nos mencionabas con respecto al tema de la apreciación del dólar en los Estados Unidos, y hay una apreciación del peso aquí en nuestro país, ¿no es cierto? Bueno, hace mucho tiempo que esto no acontecía. Y la Argentina se ha convertido cara en dólares hace un tiempo ya. ¿Cómo se revierte esta situación? A ver, lo primero, que este es el gran tema de debate actualmente, es que si uno dice Argentina está caro, y el primer tema que yo diría es, Argentina está más caro que hace un año definitivamente. Ahora, ¿todo es más caro en Argentina? Y yo creo que no. Si uno se fija, un producto importado en Argentina es mucho más caro que en el resto del mundo y tiene toda la lógica por aranceles, costo de transporte, anticipo de ganancia, anticipo de IVA, ingreso bruto, todo. Ahora, si me voy al otro extremo, ¿cuánto cuesta un corte de pelo en Argentina y cuánto cuesta en el resto del mundo? Somos mucho más baratos. Entonces, decir que Argentina está cara, me parece que por lo menos es una simplificación. Hay productos que son más caros y productos que son más baratos. Ahora bien, dicho esto, claramente lo que sí creo que hay es un encarecimiento, sí. Y no solamente un encarecimiento, sino que algo adicional, que es la fuerte reducción de la tasa de inflación, que hace que los negocios en Argentina, que históricamente eran siempre financieros, ahora ya no sean más financieros, o por lo menos empieza a reducirse la ganancia financiera en los balances de las empresas y empieza a ser más importante el resultado operativo, digamos. Entonces ahí tenés un doble desafío. ¿Argentina se volvió más cara? Sí, se volvió más cara. Ahora, lo segundo que tenés es que la ganancia... Sí, fundamentalmente para el turismo y para el propio argentino, ¿no es cierto? Pero bueno, entiendo que tiene a ver, pero de nuevo, yo me voy a Brasil y en Brasil es más barata la caipirinha, pero la electricidad es más cara, es más cara que acá, ¿no? Sí, entonces, sí, tal cual. De nuevo, y si te fijas un producto importado, la tecnología te cuesta más o menos como acá. Entonces, esta idea de que Brasil está mucho más barato que Argentina, sí, está más barato en los productos que consume un turista. Ahora, cuando te fijas, el total de la canasta de los precios en Brasil, no está claro que sea todo más barato. Entonces, de nuevo, creo que hay que ser cuidadoso en eso. Ahora, y no generalizar, decís. Absolutamente. Y lo segundo que hay, Silvio, que yo creo que es clarísimo, que en Argentina, si uno dice cuál era el gerente más importante en cualquier empresa, era el gerente financiero. ¿Por qué? Porque era el que tenía que ver cómo conseguía dólares al tipo de cambio oficial, exacto. Tenía que ver cómo importar el tipo de cambio oficial, tenía que conseguir crédito a tasa fija y en lo posible subsidiar al Banco Nación, era el que tenía que decidir cuánto me estoqueaba o cuánto tenía en activos financieros, si tenía activos financieros, si compraba deuda SER, dólar link o duales. Entonces, bueno, todo eso, ¿por qué? Porque era una economía que iba todo el tiempo acelerando su tasa de inflación. Ahora, cuando vos reducís fuertemente la tasa de inflación, ese resultado por tema financiero deja de ser tan relevante y empieza a ser mucho más relevante cuán competitivo soy, si invierto o no invierto, si incorporo tecnología. Bueno, entonces ese es el nuevo desafío de Argentina, es ver cómo hacer para volverte competitivo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el desafío que tiene Argentina actualmente es decir, bueno, a ver cómo hacemos para volvernos competitivos y que aquellos sectores que son rentables, bueno, esos sectores que son rentables, inviertan y mejoren su rentabilidad y digamos mejoren su rentabilidad y puedan crecer en mediano plazo, ¿no? Seguro. Ahora volviendo al tema del fondo, la posibilidad del crédito, bueno, el presidente Milei sostuvo que se necesitan 11.000 millones de dólares, entre 11.000 y 15.000, si mal no recuerdo, para eliminar el cepo. Tenemos que la titular del FMI, Cristalina Georgieva, bueno,
bueno, ella señaló que las reformas que ha llevado adelante este gobierno permitieron llevar adelante un programa muy sólido de estabilización y crecimiento, ¿no es cierto? Ahora, estas palabras solamente no alcanzan para adquirir ese crédito tan necesario para la Argentina, ¿no es cierto? Porque además, obviamente, en el caso de que se dé la posibilidad de que la Argentina tome deuda con el Fondo Monetario Internacional, bueno, él mismo va a poner algunas condiciones, estimo. Definitivamente, primero, ¿por qué el gobierno dice que le faltan, no sé, 10, 12 mil, 15 mil millones de dólares, lo que fuere? Porque hoy el Banco Central sigue con un nivel de reservas netas negativas, a pesar de haber comprado el año pasado más de 20 mil millones de dólares en el mercado de cambio. Sí. ¿Por qué está con reservas netas negativas? Porque los dólares que compró el Banco Central, en gran medida se los vendió al gobierno contra los pesos que generó por el superávit. Sí. ¿Para qué? Para cancelar deuda. Entonces no crecieron las reservas netas, pero está bajando la deuda en dólares. Ahora, ¿por qué querés tener reserva? Creo que lo que intenta el gobierno es levantar el cepo sin un salto cambiario. Entonces, si vos querés levantar el cepo sin un salto cambiario, tenés que tener dólares para que el día que levantes el cepo y alguien quiera comprar dólares, no tenés que mover el tipo de cambio y tener los dólares para venderle. Ahora, ¿de dónde pueden salir esos dólares? Esos dólares tienen dos formas. O lo genera el Banco Central contra demanda de pesos de la economía, sí, o se lo pide prestado a alguien. Exacto. Dentro de esto, el gran candidato es el Fondo Monetario, donde el Fondo Monetario, como cualquier entidad que le vaya a prestar a un deudor, le va a poner requerimientos. ¿Cuáles son los requerimientos típicos? Son fiscales y monetarios. Sí. Los fiscales, en el comunicado que sacó el fondo el viernes, dice que Argentina sobrecumplió las metas fiscales, obviamente, estamos con superávit, primera vez en la historia, y siempre la discusión es la cambiaria, donde el fondo no le asignaría demasiada importancia en la reducción de la tasa de inflación a la estabilidad del tipo de cambio. Y hay una discusión de fondo, donde la discusión de fondo es cuán importante es el tipo de cambio para los argentinos. Yo creo que no es importante, sino que es crucial el tipo de cambio para los argentinos, y a diferencia de lo que piensa el fondo, que el fondo dice, pero si en ningún país del mundo el tipo de cambio es tan importante, ¿por qué en Argentina es tan importante? Bueno, yo creo que es importante porque después de 70 años de estafar el tenedor de peso, creo que en la inmensa mayoría de los argentinos pensamos en términos de dólares. Entonces, si queremos bajar la tasa de inflación, hay que estabilizar el tipo de cambio, ¿no? Y vos, el tipo de cambio, ¿ves que sostenés, estimás, tu mirada al respecto tiene que ver con que el dólar está retrasado o el precio del dólar es, digamos, el que tiene que tener? Porque viste que tenés dos bibliotecas. Sí, pero más allá de que esté atrasado o no, mi punto es el siguiente. Si vos estás en un programa antiinflacionario, ¿sí? Que yo creo que el programa el programa político del gobierno se basa en su programa económico. Y su programa económico se basa en reducir la tasa de inflación. Ese es mi pensamiento. No sé si estamos de acuerdo. Totalmente. Bueno, si yo muevo el tipo de cambio pasado mañana y los precios suben pasado mañana, el gobierno se quedó sin programa antiinflacionario, sin programa económico y sin programa de gobierno. Y por ende sin credibilidad. Se queda sin programa de gobierno, ¿no? Claro. Porque si todo su programa de gobierno está basado en el programa antiinflacionario y el día que yo devalúo me salta la inflación, me quedé sin programa de gobierno. Entonces, más allá de si el tipo de cambio está adelantado o no está adelantado, lo que fuere. Yo creo que en Argentina, si querés bajar la inflación, tenés que tener el tipo de cambio relativamente estabilizado. Entonces, pensar en un salto cambiario para intentar ganar competitividad por el supuesto atraso cambiario, bueno, creo que tiene mucho riesgo en el caso argentino, ¿no? No, y además, claro, vos hablas de una devaluación. Si la devaluación fuese de repente la solución, este país sería superpotencia mundial, ¿o no? A ver, yo soy de lo que piensa eso, mucha gente no piensa eso. Mucha gente piensa que vos podés, esta vez, porque tenés superávit fiscal, podés devaluar y no va a tener impacto en inflación,
la verdad que cuando yo veo el índice de precio, que tenés 40% del índice que son bienes exportables o importados, más otro 10% que son servicios públicos que dependen del precio internacional del petróleo, bueno, ahí ya tengo que casi el 50% del IPC depende directamente del tipo de cambio. Ahora la pregunta es, ¿qué hace el otro 50% que no depende del tipo de cambio? ¿Sube sus precios o no sube sus precios cuando sube el precio del trigo, el precio del combustible, el precio de las computadoras, el precio de todo? ¿El peluquero sube el precio o no? Porque si el peluquero sube el precio, dentro de 3 meses vamos a volver a decir hay que devaluar de nuevo, que parecería ser la historia argentina. Claro, ¿no? Exactamente. Ahora, lo interesante que ha implantado este gobierno, me parece, Fernando, es que yo no recuerdo otro momento similar, que la gran mayoría de la sociedad, y cuando digo la gran mayoría me refiero a la clase media, no solamente a la clase que está por debajo, digamos, de la media, ¿no es cierto?, la clase alta, hoy no te convalidan precios. Si no están alineados con los costos de un determinado producto, te compran otro. A ver, eso que, definitivamente, lo primero que, uno de los primeros impactos que empezás a tener cuando te baja la tasa de inflación es que podés comparar, uno de los primeros impactos. Exacto. Claro, entonces como yo puedo comparar, empiezo a decidir qué producto compro, a qué precio y dónde. Ahora, cuando yo no tengo esa posibilidad, claramente, digamos, compro lo que puedo, donde puedo, en el momento que puedo. Entonces, el primer impacto de la reducción de la tasa de inflación es ese. El segundo que tenés es, que asociado con eso es claramente que hay una expectativa que los precios no van a seguir subiendo. Porque si nos vamos al 2023, uno que hacía, recibía pesos y salía inmediatamente a convertirlo en mercadería a cualquier precio. Totalmente. Porque el negocio era quedarme sin pesos cuanto antes. Sí, exactamente. Si no, se perdía el poder de compra del peso. Entonces, claramente creo que es muy acertado lo que estás diciendo, que son parte de los procesos de desaceleración en la tasa de inflación. Hay que ser preciso, porque hay gente que dice, bueno, pero los precios no bajan. Que baje la tasa de inflación quiere decir que crecen menos, ¿no? Claro. Bueno, pero en algunos casos, Fernando, y vos lo habrás observado, porque recordemos que algún sector empresarial, ¿sí? Comenzó el mes de diciembre del año pasado, del 2024, con costos en sus productos, bien digo, estimando $1 de 2.000 pesos. Y eso finalmente no aconteció. Entonces vos después tenés con que, como muy bien decís vos, no es que los precios bajan, sino que suben menos. Pero en algunos cuantos productos vos tenés que los precios disminuyen. A ver, si uno ve el índice de precios mayoristas, que separa una canasta de bienes nacionales y otra de bienes importados, se ve que la canasta de bienes importados mayoristas, sí, en los últimos meses veréis con deflación de precios en pesos. Están cayendo los precios en pesos. ¿Qué es lo que decís vos? Sí. Bien. Porque claramente el que formó precio con una expectativa de cambio de 2.000 y no está vendiendo, y bueno, para tratar de vender lo que tiene que hacer es bajar los precios. No, sin lugar a dudas. La última, Fernando, y te dejo en libertad de acción, y me encanta que me acompañes, escucharte, sí, lo sabes a raíz de mi insistencia. A disposición. Tanto tiempo, ya lo sé. Toda vez que yo pueda. Sí, por supuesto, lo sé. Estaba tratando de hacer un chascarrillo, obviamente. Digo, claro, por supuesto. Mañana se va a conocer el índice de precio del consumidor a la inflación, y el gobierno lo que sostiene es que si da un 2.5% o un poquito por debajo, van a ir a un crawling peg, es decir, una microdevaluación, ¿sí?, del 1 y pico por ciento aproximadamente contra el 2 que se está viviendo hoy, o que estamos, de repente el escenario es ¿no es cierto?, en el escenario en el cual se encuentra involucrado el crawling peg hasta el día de hoy. Vos seguramente tenés una estimación de la inflación de lo que fue el mes de diciembre.
A ver, nosotros no hacemos relevamiento de precios, esto quiere decir que nosotros no estamos viendo qué pasó con la variación de precios, sino nosotros proyectamos. Proyectamos en base a tipo de cambio, brecha, qué pasó con salarios, con tarifas, antes que empiece el mes, y después a partir de ahí esperamos a que salga el dato. Nosotros no estamos viendo qué pasó con el precio, no sé, de la medicina prepaga, el combustible a lo largo del mes. Nosotros creemos que puede haber roto el 2,5% en el mes de diciembre, y lo otro que creo que es lo más importante, que ya lo hablamos varias veces, Silvio, Sí. que el crawling del 2% le pone un piso a la inflación. Entonces, si el gobierno quiere bajar la inflación, no solamente no es que no tiene que devaluar, sino que tiene que bajar el ritmo del crawling. Claro. Porque ese ritmo de 2% que sube el tipo de cambio todos los meses hace que todos los bienes que dependen del tipo de cambio crezcan por lo menos el 2% por mes. Claro. Entonces, si vos querés Sí. romper esa inercia, Sí. tenés que bajar el 2%. Claro, como está haciendo con las tarifas, ¿no es cierto? Bueno, absolutamente. Claro, tal cual. Fernando, muchísimas gracias. Muchas No, gracias. por favor, un placer, muchas Un gracias, gusto. saludos para todos, te mando un abrazo. Gracias, un abrazo inmenso, Sí. Fernando, a tus órdenes. Un fuerte abrazo. Lo escuchabas al gran Fernando Marengo.